en la parte superior, mucha gente erróneamente lo atribuye a la familia Obando. Sí, es una casualidad que se haya conservado precisamente porque ese escudo pertenece a la familia de su cuñado. ¿Sí? Es decir, en estas casas don Agustín Obando vivía en la casa del costado junto al río, y en la parte de este lado vivía su hermana con su esposo y sus hijos. Esta familia se apellidaba, perdón, es que no se me queda mal. Sí, era la familia Rodríguez de Ledesma, perdón. ¿Sí? Entonces, este escudo que permanece en la parte superior es de la familia Rodríguez de Ledesma, no de la familia de Obando, como en algunos textos incluso se llega a asegurar. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que después estas fincas pertenecieron a la familia de Obando durante mucho tiempo, y ya cercano al siglo XX, es decir, a finales de 1880 y tanto, con la familia, los descendientes, ya sus bisnietos, ¿sí? Decidieron vender la casa, ¿sí? Fraccionando las partes para ir aprovechando las fincas, y la última parte que vendieron fue precisamente esta. ¿Sí? Esta parte durante mucho tiempo funcionó como fábrica de vidrio, también como vecindad, tuvo distintos usos. Afortunadamente, en su gran mayoría el edificio conservó parte de su arquitectura original, es decir, no sufrió importantes mutilaciones o modificaciones como si ocurrió en la casa contigua, pero sí le permitió incluso conservar su fachada tan bonita que pues está ahora sí que para disfrute de todos los poblanos, y que precisamente también se integra dentro de este corredor tan famoso que es el barrio de la Luz, conocidísimo y sobre todo durante muchos años por su fabricación de alfarería. ¿Sí? Es importante que recordemos y que sobre todo consideremos y valoremos la herencia que tenemos en el barrio de la Luz de alfareros, muy pocos talleres de alfarería, y precisamente porque afectados principalmente por la llegada pues ya del teflón, de todas estas pues ollas y cazuelas que pues han venido a sustituir todo el equipo de cocina del ama de casa moderna, ¿no? Incluso pues ya está el plástico, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser importante, no dejo de recomendarles que se den su vueltecita. Todo existen varios talleres, apoyen a nuestra economía local, sobre todo porque es una industria que pues está muriendo, ¿sí? Y disfruten unos sabrosos frijoles de olla con cazuela de barro que son inigualables, ¿vale? Bien, este barrio también estaba principalmente integrado, el barrio de lo que es Analco y la Luz, ¿sí? Estaba integrado principalmente por indígenas de procedencia mixteca, ¿sí? Y ellos se dedicaron principalmente a dos cosas: la alfarería, en el caso de la Luz, y en el caso de Analco, las panaderías. ¿Sí? Aquí eran muy famosas las panaderías, y de hecho se dice que el pan de la semita nació en este barrio, ¿sale? Y también los famosos colorados también son oriundos de este barrio. Es por ello que la calle que tenemos aquí enfrente del Oxxo tenía el nombre de la antigua calle de los Mamoneros. Sí, pues no es porque haya sido gente muy sanona, sino precisamente porque eran panaderos que se dedicaban a elaborar el famoso pan o bolillo que en esta época se le llama mamón o mamoncillo, que vienen siendo las mantecadas de ahora, ¿no? Sí, pero eso precisamente ese es el origen de esa calle, que es la nueva calle de los Mamoneros o del Mamonero, y que pues actualmente me parece que es la 12 Sur, ¿no? Bien, amigos, vamos a pasar entonces aquí de frente, vamos a cruzar esta parte del camellón y nos vamos a pasar a esta casa que está en la esquina, pintada de color mostaza, y en medio exactamente de la otra casa de color, entre la 3 y la 5 Oriente. Bien, cuenta la leyenda, esta sí es una leyenda típica de Puebla, que para quien no la conocía, pues también la conozca, y sobre todo se la cuente a sus hijos, y no se pierda esa parte de nuestra tradición oral. Bien, como les platico, cuenta la leyenda que en aquellos años, hace pocos años, en 1785, pocos años después de haberse construido el puente de Obando, ¿sí? Existía un señor muy acaudalado que era dueño del famoso mesón de Priego. Sí, el mesón de Priego era uno de tantos mesones que había en la ciudad y que permitía a los viajeros que venían desde Veracruz, ¿sí?, a llegar a Puebla, aprovisionarse, descansar y continuar su viaje hasta la Ciudad de México. Bien, pues este señor, don Anastasio Priego, era un hombre muy rico, pero también era un hombre pues con una familia en crecimiento, y precisamente se dio el caso de que en la época de lluvias
su esposa entró en trabajo de parto, ¿sí? Y fue un parto muy difícil. Entonces, dado que la señora, pues como todos sabemos, pues precisamente en 1785 no existía seguro social, no habían hospitales, pues todos llegaban al mundo en las casas donde nacía, ¿sí? Su esposa se vio en grave peligro. Y este hombre pues era de armas tomar y de inmediato pues mandó a sus criados a que le prepararan el caballo, a que le prepararan ahora sí que la capa y la espada, ¿sí? Y le prepararan su sombrero y le permitieran, ahora sí que estuvieran listos para que él pudiera salir a buscar, ¿sí? A una partera. Sí, se dice que también aquí en el barrio de Analco existían las mejores matronas, ¿sí? Porque ellas eran famosas porque ayudaban a venir al mundo a los casos difíciles, ¿sí? Entonces había una que se llamaba Simona, que vivía aquí en este barrio y que era muy famosa y muy buena. Entonces este hombre dijo, bueno, voy por Simona, prepárenme todo, que voy y vengo, ¿no? Sus criados vieron que estaba lloviendo muy fuerte, como sabemos que llueve en época de lluvias aquí, se suelta un aguacero, era de noche, ¿sí? Y era muy peligroso porque principalmente el río crecía con mucha fuerza. Entonces los criados le dijeron, oiga, don Anastasio, pues lo acompañamos, vamos con usted. Pero don Anastasio les dijo, no, ustedes espérenme, quiero que esté todo listo porque yo voy a llegar rapidísimo y quiero que todo esté listo para que la señora haga su trabajo y no se compliquen nada las cosas. Entonces don Anastasio agarró, salió de su casa, del mesón de Priego, y se vino a caballo, ahora sí que a trote tendido hasta el puente, precisamente, y ahí dejó su caballo descansando y se dirigió hacia esta calle, hacia la zona donde vivía la famosa Simona, en las cercanías de la parroquia del Santo Ángel Custodio, que estaba enfrente el mesón del Santo Ángel. Sí, ahí vivía la famosa Simona. Entonces este señor pasó por esta calle, la calle de la Barranca, y dio vuelta precisamente en este callejón, ¿sí? Y en ese momento, al dar vuelta en el callejón, un hombre misterioso, un hombre desconocido de capa se le apareció, ¿sí? Y de mal modo le colocó una daga en el cuello y le exigió el dinero o la vida. Entonces don Agustín en ese momento, don Anastasio pues se sintió pues amenazado, pero él tenía la fama de ser muy hábil con la espada. Ya saben que durante la época virreinal decían que los poblanos eran muy afectos y muy dados a los duelos, y entonces él era muy hábil espadachín y casi nadie, ¿sí?, osaba precisamente retarlo porque este cuate era muy rápido. Entonces él en un solo movimiento y de una estocada pues le atravesó el corazón al maleante, ¿sí?, y lo mató, porque precisamente su principal pues su principal interés era buscar a la partera para que naciera su hijo, ¿no? Entonces, pasado este episodio en el que el asaltante murió, ¿sí?, don Anastasio, pues guitarro ni perezoso, pues dejó al asaltante y se fue a buscar a la partera, ¿sí? Fue por la partera, sacó de su casa, pues ahora sí que a altas horas de la noche, ya no pasó por esta calle, sino que se fue por la calle de Santo Tomás, ¿sí?, precisamente para no pasar por aquí, y volvió a agarrar a su caballo en el puente de Obando, ¿sí?, y de ahí se fue ahora sí que para que la señora atendiera su parto, ¿sí? El parto fue afortunado, la esposa se salvó y don Anastasio pues tuvo 2 hijos, ¿vale? O sea, tuvo 2 hijos porque eran gemelos, por eso es que fue tan complicada la labor del parto. Imagínense en aquella época tener gemelos. Bien, pues ya de regreso, don Anastasio dijo, bueno, pues está lloviendo y está feo, mejor voy a dejar a la Simona para que no, pues ahora sí que como cortesía de caballero, y también porque ya le había entrado la curiosidad para saber pues qué había pasado con el tipo con el que pues había dado el agarrón hacía unos momentos, ¿no? O hacía un par de horas. Entonces salió con la Simona, y con la famosa Simona, y la vino a dejar a su casa, y ya de regreso vio que ya el muerto pues ya estaba cercado de cirios y ya había varios curiosos y varias personas que pues ya lo estaban velando ahí en la calle porque era un desconocido y que pues estaban todos sacados de onda, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué se murió? ¿Qué pasó? Ya entonces don Anastasio les comentó la situación y precisamente se supo que había sido en defensa propia, ¿sí? Y al tipo pues desconocido totalmente, se le dio fosa común y se le sepultó en el atrio de la parroquia de Analco, en el área de la fosa común. Bien, a partir de ese momento, cuentan los vecinos, que todas las noches en este barrio se aparecía un encapuchado o un hombre en una capa, una sombra misteriosa, que no le decía a nadie nada ni nada, únicamente estaba ahí a altas horas de la noche y misteriosamente se quedaba ahí hasta el amanecer, ¿sí? Y a la gente pues le daba mucho miedo, ¿sí?, y le daba temor acercarse al callejón, porque precisamente decían que
espantaba, esa sombra, que era muy misteriosa y que hacía que el aire o que el ambiente se sintiera muy tenso en ese lugar. Entonces, a partir de ese momento la gente le empezó a decir, es que es el callejón donde encontraron al muerto, y se volvió el callejón del muerto, ¿sí? Don Marcelino Illescas, que era vecino precisamente de esta calle, pues era una persona pudiente y era una persona menesterosa, y dijo, bueno, pues si es por el alma del difunto, pues voy a pagar un par de misas para que el alma del difunto descanse en paz y ya no veamos esa alma en pena dando vueltas por aquí, ¿no? Sin embargo, a pesar de que don Marcelino mandó a hacer las misas en honor de este desconocido, el fantasma siguió apareciendo en el callejón durante muchos años, ¿sí? Años más tarde, sí, esto ya digamos para entrar al final de la leyenda, años más tarde el párroco de la iglesia de Analco era el padre Francisco Ávila, ¿sale? Este padre era muy querido y muy conocido por los vecinos de este barrio y todos cariñosamente le decían el padre Panchito, y él siempre pues era muy buena onda, siempre estaba en contacto con la feligresía, y precisamente se dice que en una ocasión, ya estando a punto de cerrar la iglesia, ya a las 6:30, ya a las 8 de la noche, que era cuando cerraban la iglesia, sí, ya se disponía él pues a irse a descansar, cuando de repente se le apareció un hombre, ¿sí? En medio del extenso atrio, y ese hombre le pidió desesperadamente al padre Panchito que lo confesara. Entonces el padre Panchito pues dijo, espera amigo, pues yo voy a cerrar, mejor ven mañana y yo pues te atiendo con todo gusto, pero ya voy a cerrar. El sacristán pues ya estaba echando candado, ya estaba cerrando todo, ¿sí? Pero el hombre estaba tan desesperado, y así lo vio el padre Panchito, que dijo, bueno, sale, te voy a confesar, hijo, vas a la iglesia y ahorita nos vemos. Entonces ya el padre fue con el sacristán y le dijo, espérame, voy a confesar a esta persona y ya salimos, ya para cerrar y para irnos a descansar. El sacristán ya estaba ansioso, ya se quería ir, dijo, bueno, pues nosotros mira, no, nomás no se tarde. Entró el padre Panchito a la parroquia de Analco, al confesionario, y ahí se quedó en eso, el sacristán se quedó en eso, ¿no? Pasaron los minutos y los minutos y los minutos y el padre no salía. Y entonces este sacristán pues se empezó a preocupar y dijo, ¿y el padre? ¿Dónde está el padre, no? Se metió a la parroquia de Analco, ¿sí? Y empezó a buscarlo en las capillas, en la sacristía, en todos lados, y no lo encontró. Entonces se espantó, abrió la puerta y salió corriendo a buscarlo, ¿sí? Entonces cuando salió corriendo precisamente llegó a la calle del Callejón del Muerto, ¿sí? Y se encontró con el padre Panchito, y cuando lo vio le dijo, padre, ¿qué tiene? Pues ¿qué le pasó? Y el padre le dijo, hijo, estoy en shock, o sea, estaba pálido, estaba demacrado, estaba blanco como cera, sí, estaba muy espantado el padre Panchito y muy nervioso. Entonces ya el sacristán como pudo lo agarró y le dijo, véngase padre, lo llevó, yo creo que le dio un té de tila o algo ahí en la parroquia para que pues se le fuera el susto, pero ni así, sí, estaba muy alterado el padre Panchito. Ya cuando al fin se pudo tranquilizar, sí, ya le comentó y le contó a su sacristán que el hombre que le había pedido desesperadamente que lo confesara, le reveló en la confesión que era el famoso ladrón que mató don Anastasio Priego en aquella noche, ¿sí? Y que durante todos esos años había estado vagando su alma en pena, precisamente como castigo, pero que Dios le había dado permiso de confesarse para poder así que expiar sus culpas y descansar por siempre en paz. Y precisamente que cuando en el momento exacto en el que el padre Panchito le dio la absolución, en ese momento el hombre desapareció de su mirada y él se encontraba vagando y sacadísimo de onda en ese callejón donde lo encontró el sacristán. Se cuenta que ya el padre Panchito ya no se recuperó de la impresión, quedó mal, ¿sí? Incluso la gente asegura que el padre Panchito quedó sordo del lado izquierdo donde escuchó la confesión de aquel hombre. Se quedó sordo de ese lado, ¿sí? Y a partir de ese momento, el famoso fantasma del Callejón del Muerto dejó de aparecerse, ¿sí? Y ya entonces se convirtió en leyenda. Y es parte de ahora sí que de eso terminó la leyenda, que a partir de ese momento se dejó de aparecer el famoso muerto del Callejón del Muerto, pero ya el nombre de la leyenda
afortunadamente por tradición todavía se conservan. Esa es la leyenda del Callejón del Muerto. Ahorita vamos a pasar a conocer el callejón, sí, y tratar de imaginarnos un poquito, ¿no? Hacer ese ejercicio de imaginación, imaginarnos cómo habrá sido la escena y todo eso, y sobre todo lo más padre, que ese callejón, afortunadamente, con tanta historia y con tanta material, sí, muy grande, precisamente porque en estos patios tan grandes, con estos atrios, se daban ahora sí que misas masivas, ya sea de evangelización, como de conversión, como de bautizos, ¿sí? Y precisamente se tenía la intención de que la mayor cantidad de indígenas, vecinos de los barrios, asistieran a la iglesia, asistieran a la misa y tomaran los oficios, ¿sí? En este caso, en la parroquia de Analco, este atrio también funcionó tanto como para lo que eran las procesiones, como también para lo que eran las misas comunitarias y también como cementerio. Estos cementerios funcionaron durante muchos años, durante la época virreinal, ¿sí? Y precisamente a partir del año de 1880, la autoridad municipal prohibió definitivamente que se hicieran sepulturas en el interior de los atrios o de los templos, cosa que aún así durante mucho tiempo no se respetó. Precisamente se podemos incluso observar en algunas iglesias, pues, lápidas o placas que hacen alusión a los fallecidos en el siglo XX, incluso hay muchos de 1920 y tantos, 1930 y tantos, que pues precisamente sus voluntades eran que fueran inhumados lo más cerca posible del altar, ¿sí? O de alguna capilla en la que ellos hubieran cooperado en vida para su construcción. Bien, nos encontramos primero que nada en el frente de la capilla de Santo Tomás. Esta capilla de Santo Tomás fue construida por el gremio de albañiles, ¿sí? Los albañiles del barrio de Analco pues eran gente realmente muy humilde y con mucho trabajo y con mucha dedicación y con mucho esfuerzo a lo largo de la época colonial, pues fueron poco a poco levantando su capilla para que ellos recibieran ahora sí que para que ellos recibieran precisamente sus oficios religiosos, pero precisamente por su pobreza y por la calidad escasa de material, ¿sí? La parroquia pues no le dio mucha importancia y durante muchos años quedó aislada y medio arruinada, o digamos así, coloquialmente hablando, arrumbada en el atrio de la parroquia de Analco. Como tal, podemos observar que incluso se encuentra en la clave de la puerta una Santa Cruz, precisamente porque esta alusión de los albañiles que la construyeron. Sí, y de hecho, ese es uno de los elementos arquitectónicos originales que conserva la fachada, porque de hecho la fachada pudo haber estado mejor decorada en sus inicios, pero precisamente por lo mismo de que quedó inconclusa durante muchos años, quedó arruinada y se quedó aventada, digamos. De hecho, ya posteriormente se terminó, se le colocó la cúpula y el tambor, ¿sí? Pero ya no se le dio culto, ¿sí? Y se empezó a utilizar como bodega. Durante muchísimos años y en la mayor parte de la historia de esta capilla, pues realmente nunca tuvo culto, nunca fue abierta al culto, digamos, directamente, y funcionó como bodega de precisamente la parroquia del Santo Ángel. Y lo que sí es cierto es que actualmente pues ya funciona como oficina, me parece que la dirección de la escuela, ¿sí? Y es el uso que tiene actual, y en ocasiones si vienen en la mañana de lunes a viernes y la van a encontrar abierta, pero realmente todo el interior está completamente desprovisto de adorno, porque precisamente nunca tuvo culto este edificio, ¿vale? Únicamente pues queda como anécdota que fue precisamente la capilla que nunca quedó concluida de Santo Tomás, ¿sí? Bien, observamos entonces de frente ya lo que es la parroquia de Santo Ángel Custodio de Analco. Sí, esta parroquia, como les platicaba, llegó a ser muy importante y tiene sus orígenes precisamente en el año de 1560. ¿Sí? Antiguamente, digamos, casi siempre en lo que eran las salidas de los puentes o las salidas de los ríos, se colocaba una ermita o una cruz, ¿sí? Para rogar por las benditas ánimas del purgatorio, ¿sí? De hecho, precisamente esa costumbre de colocar casi siempre una ermita a la salida de un puente para rezar o para que la gente que cruzaba rezara por las almas de las ánimas del purgatorio, también es el origen precisamente del rancho de las ánimas cercanos al río Atoyac, ahí por el puente de Cholula, del camino real a Cholula, ¿sí? Ahí había también una capilla que estaba dedicada a las ánimas del purgatorio, y esa zona se le quedó el nombre de las ánimas, precisamente por esa costumbre. Aquí también existía una ermita muy sencilla, pero que finalmente
Poco tiempo después de su construcción, ¿sí?, tuvo que ser demolida y ampliada hacia el año de 1618. ¿Sí? Esa ermita, fue desmantelada precisamente porque se vinieron muchos indígenas a este barrio y el barrio empezó a crecer, y como parte de la administración religiosa que tenía la ciudad, entonces se construyó una nueva iglesia más grande y más bonita, y esa iglesia fue construida por iniciativa del regidor Alonso Rivera. ¿Sí? Bien. Destaca principalmente por lo que es la cúpula y el tambor de la capilla de este lado. Me parece que es la capilla de Destierro. Disculpen un poquito, pensé que iba a venir Miguel David, es el bueno de la iglesia. Pero bueno, destaca principalmente por la decoración con sus con lo que son sus pináculos, ¿sí?, que son estos como cilindros, pero como pirámides, montadas sobre lo que es el tambor de la cúpula. ¿Sí? Cuenta con una espadaña que es precisamente de origen carmelita, ¿sí?, ese tipo de campanario, ¿sí?, que permite precisamente no ser tan ostentoso como acostumbraban precisamente los religiosos carmelitas que administraban directamente el barrio del Carmen, precisamente enfrente. ¿Sí? Y también lo que es de considerar es el frente de la fachada. Actualmente vemos la iglesia que tiene dos torres más altas. ¿Sí? En las fotos antiguas podemos observar que originalmente las torres eran de dos cuerpos únicamente. En los años 40 del siglo XX se renovó la imagen de la iglesia totalmente, ¿sí?, y se le añadió otro piso y medio a las torres, ¿sí?, para elevarlas un poco más alto, y se modificó sustancialmente el frente de la fachada, porque antes era un poco más austero. Le metieron ese adorno tipo imitación piedra y le colocaron el escudo de la ciudad de Puebla en azulejo en un medallón que antiguamente tenía una imagen de Santo Ángel de la Guardia. ¿Sí? También es de destacar que, por ejemplo, en algunos planos antiguos de Puebla podemos observar que principalmente en el plano dibujado de 1754, que ojalá ahorita podamos ver ahí en el Jardín de las Cinco Orientes, podemos ver que la iglesia tenía una sola torre. ¿Sí? Se desconoce en qué momento se comenzó a construir la otra torre. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque durante las obras que se emprendieron tras el sismo del 99, no sé si recuerdan aquel terremoto tan fuerte que hubo, ¿sí?, la iglesia quedó severamente afectada y se comenzaron a hacer trabajos de restauración, y dentro de esos trabajos de restauración se descubrió que una de las torres estaba totalmente hueca, ¿sí?, y que estaba independiente del edificio principal, o sea, realmente está separada, lo cual constata eso de que la torre en realidad fue construida o añadida tiempo después, ¿sale? Y dentro del interior de esa torre pues se encontraron entre otros unos fragmentos de una pintura mural dedicada a la Inmaculada Concepción de María, y también se encontraron restos de cerámica que corresponden precisamente a principios del siglo XIX y finales del XVIII, entre 1700 y 1800. ¿Sí? Es famosa también precisamente por el hermoso trabajo de herrería con el que cuentan las capillas, ¿sí?, las capillas interiores. Por ahorita no podemos pasar a verlo, ¿sí?, ya que, pues, como podemos ver también aquí en el barrio de Analco se dieron y tiene fama también los trabajadores, los herreros, ¿sí?, que trabajan la forja muy bonita y hacen balcones y hacen rejas, y precisamente ese enrejado de la capilla de la parte que me aceptó de este lado, del lado derecho, fue donado precisamente por el gremio de los herreros aquí del barrio de Analco. Bien, como les comentaba, las torres fueron elevadas en los años 40 y precisamente se le dio una nueva imagen totalmente distinta al atrio. Se quitaron todos los árboles que aquí había, se eliminaron todas las tumbas que todavía sobrevivieron y se convirtió esto en un enorme jardín. También podemos observar que la pintura neoclásica que se encontraba en la parte alta del medallón del atrio también desapareció, una capa de pintura, ¿sí? Y también, pues ahora sí que cuando se comenzaba a consolidar el jardín de Analco, pues se tapó la famosa vista que se tenía de las torres de catedral y de lo que era el atrio de Analco. Bueno, vamos a pasar de este lado. Desgraciadamente, como hay misa, pues no podemos pasar a detallar un poquito el interior de la iglesia, pero vamos a continuar de este lado. Vamos a salir por la entrada principal para que pasemos a la plazuela de Analco. Aquí en el
barrio de Analco, que se afincó definitivamente como parte de la ciudad, ¿sí? Y que principalmente, de acuerdo... Perdón. No me acostumbro a esta cosa. Ah, bien, como les comento, este barrio, de acuerdo, bueno, esto contrasta un poquito con algunas imágenes o algunas nociones que nos daban, por ejemplo, durante nuestra educación básica, ¿no? En la que nos inculcaban la idea de que las autoridades españolas vinieron a destruir todo el modo de vida y el estilo de vida de los antiguos indígenas que habitaban lo que es la región de Mesoamérica, que impusieron el cristianismo y que fueron completamente intolerantes y impositivos directamente con la forma de vivir y con la forma en la que la gente pues normalmente llevaba a cabo sus actividades y su vida. Lo cierto es que durante el comienzo, por así decirlo, y precisamente durante ese periodo de transición entre la conquista y la colonia, las autoridades españolas fueron muy condescendientes con los indígenas y les permitieron conservar gran parte de su estilo de vida, entre ellos la forma en la que los barrios se agrupaban y se consolidaban alrededor de la traza urbana, y también cómo formaban núcleos o barrios más pequeños dentro del barrio, ¿sí? Y que eran regidos en su mayoría por regidores de indios que tenían una autoridad civil sobre su gente, ¿sí? Tenían su propio bando de policía y tenían su propio estilo de gobierno. De hecho, dado por eso, muchas comunidades indígenas actualmente conservan precisamente ese estilo de gobierno de república de indios en varias partes del país, ya que precisamente ellos realmente nunca fueron, digamos, sujetos, digamos, de una subyugación o de un dominio directo, sino que ellos mismos contaban con esos privilegios. En el caso del barrio de Analco, tenemos que los indígenas de este barrio de origen mixteco tuvieron la posibilidad de agruparse en 4 barrios más pequeños. Estos barrios, sí, con una gran similitud como la Ciudad de México, Tenochtitlán, en el que existían 4 barrios, sí, aquí también en el barrio de Analco de Puebla se distinguieron 4 barrios. Estos barrios eran llamados, el primero de ellos, el más importante, era el Huilocatitlán, ¿sí? Que era la Casa de las Palomas, ¿sí? Y que precisamente correspondía al terreno comprendido entre el río y la parroquia, ¿sí? Digamos que era la zona principal del barrio de Analco, y a su alrededor se dieron los otros barrios más pequeños, que en este caso era el barrio de Yaxtlapan, ¿sí? Era el barrio de la Tierra Nueva, que es lo que significa náhuatl, ¿sí? Entre la Tierra Nueva, sobre la Tierra Nueva, y se refería precisamente a todos esos arrastres de tierra que traía el río San Francisco a la orilla del río, ¿sí? Muy cercano a la 2 Oriente, y lo que es actualmente el barrio de la Luz, ¿sí? Y lo que es el barrio de Xochititlán, ¿sí? Que corría precisamente de la Palazuela de Analco hacia el sur, hacia la antigua calle de América, que es la 11 Oriente, la calzada de la Sabana, que era hasta donde terminaba la traza original de la ciudad, ¿sí? Y también el barrio de Chancuitlapan, o de Tepetlapa, que precisamente ya colinda históricamente, de acuerdo a nuestro recorrido anterior, anduvimos por allá, del lado de Tepetlapa, lo que es la iglesia del señor Exeomo. Si recordarán, ese lado es el barrio de Tepetlapa, ¿sí? Y todos estos barrios precisamente formaban parte de un conjunto, digamos, de una amalgama, ¿sí? Social, en la cual era un poco compleja porque coexistían tanto autoridades virreinales civiles como los españoles, ¿sí? Como también lo eran la autoridad indígena, ¿sí? Los señores o las casas principales de los jefes de indios, ¿sí? Que por lo regular eran las más adornadas y las más bonitas de los barrios, precisamente porque tenían un estatus de autoridad por encima de la gente que los veía y los respetaba y los veneraba como autoridad, de una forma muy distinta a lo que actualmente nosotros comprendemos como autoridad. ¿Por qué? Porque más que nada se adoptaba una figura patriarcal, digamos, en la que el jefe indígena del barrio, ¿sí? Protegía y mantenía, digamos, veía por el bien de su comunidad antes que por el bien propio, ¿no? Cosa que pues ya es muy difícil que veamos en la actualidad, ¿no? Bien, amigos, este barrio, como les platico, pues tuvo la necesidad principal de contar con una plazuela
para que precisamente, dada su cantidad de gente y su distancia, digamos, relativamente en aquellos años alejada del centro histórico, precisamente, tuvieran la necesidad de contar un espacio en el que pudieran colocar una fuente común para que todos los indígenas del barrio se pudieran abastecer de agua, ¿sí? Y también un área donde poder colocar su mercado o su tianguis, ¿no? Entonces, esta plazuela de Analco data desde el comienzo del trazo mismo del barrio, es decir, desde el siglo XVI. Sin embargo, tenemos noticias ya documentales de la colocación de la fuente que se puso en 1759. La fuente original es la que vemos en muchas fotos antiguas del barrio. En este caso, la foto que yo puse es una foto de los años 40, pero podemos observar que ahí está una fuente, pero también se ven las bases de un monumento que nunca se llegó a terminar. Bien, en el año de 1928, sí, la fuente original se quitó. Sí, ¿esto por qué? Porque principalmente ya la mayoría de las casas ya empezaba a contar con una fuente de agua independiente, ya sea una pileta en las casas de las vecindades o bien ya tomas directas. Sí, precisamente porque se comenzó a introducir ya el agua potable y el uso de las fuentes públicas ya no era tan frecuente. Y esa fuente pública, que digamos aquí ya estaba un poquito más de más, se le regaló al pueblo de Xonacatepec. Sí, la fuente original de Analco, que era como de graditas, se quitó y se regaló a Xonacatepec. Ignoro si todavía existe allá. Yo la mera verdad nunca he ido hasta el mero centro de Xonacatepec, pero en su momento se quitó la fuente y se regaló como un gesto de amistad con la gente de aquel pueblo. Sin embargo, precisamente para que la plazuela no se quedara sin fuente, decidieron trasladar la fuente que se encontraba en el atrio de la Merced a este sitio, y es la fuente que actualmente vemos en el lugar, en el centro. Sí, esa fuente originalmente se encontraba en el atrio de la iglesia de la Merced, en el centro histórico, ahí en la 7 y la 10, la 5 y la 10, ¿no? Ahí en la Merced. Esta es la fuente original de la Merced. Ya ven que aquí Puebla se ha destacado también por tener fuentes viajeras. Si recordamos del recorrido anterior, la fuente que estaba en San Juan de Dios terminó ahí enfrente de Garibaldi y ya después ya está ahorita en el barrio del Artista, ¿sí? Y la misma fuente de San Miguel Arcángel pues estuvo durante un tiempo en el Zócalo y después se fue a San Francisco y otra vez la regresaron al Zócalo. Bien, amigos, alrededor de en esta plazuela principalmente se utilizaba no solamente como eje de mercado, sino que también aquí se instalaron las primeras carpas de cine y de circo cuando venían a la ciudad de Puebla. Tenemos el testimonio gráfico de Juan C. Méndez, del famoso circo Orrín, sí, que se venía aquí a instalar en la extensísima plazuela de Analco, porque era muy grande, sí, y aquí se instalaban y colocaban sus carpas, y precisamente los primeros teatros de carpa, de ese corte, pues florecieron aquí en Puebla. Incluso dicen que hasta Joaquín Pardavé y varios de esos actores de esos años, de los años 20 y 30, pues actuaron precisamente en esta gran plazuela. Después también se colocaron ferias de pueblo, se colocaban también juegos y se colocaban también incluso hasta plazas de toros portátiles, sí, que se quitaban y se ponían de acuerdo a las fiestas. Bien, principalmente no olvidemos que la fiesta más importante precisamente era la del 29 de septiembre, que es la de San Miguel, que también es uno de los patronos de la ciudad de Puebla y también es muy importante aquí en el barrio de Analco. Bien, en el año de 1972, la Junta de Mejoramiento Cívico y Material de la ciudad de Puebla, en conjunto con el alcalde, en ese entonces, me parece que era Eduardo Puemerlo, fue durante el gobierno de Alfredo Tosqui Fernández de Lara, que se comenzó a redignificar, sí, los espacios públicos de la ciudad, y entre ellos la plazuela de Analco también fue seleccionada, que es cuando yo les comento, se comenzaron a sembrar los árboles y a dárseles mantenimiento y la forma más ajardinada y más bonita pues que vemos hoy, que de hecho pues contrasta mucho porque precisamente durante toda la época colonial esta había sido una plazuela desierta, llana, sin árboles, y desde la cual pues, se podía dominar toda la vista del centro histórico desde aquí. Una de las anécdotas por último de esta plazuela y de este barrio es precisamente corresponde al famoso sitio de Puebla de 1863. Bien, recordemos nuevamente así que de acuerdo a la historia oficial, los franceses vinieron el 5 de mayo y fueron derrotados por el ejército mexicano, las armas nacionales se cubrieron de gloria y
y aparentemente los franceses se fueron, pero les ganamos. Pero misteriosamente, según la historia oficial, pues a los 2 años ya tenemos a Maximiliano como emperador, ¿no? Ese gran hueco de la historia que mucha gente no conoce, que mucha gente no valora, ¿sí? Nos dice que los franceses efectivamente se retiraron a Veracruz, pero pidieron refuerzos y regresaron en 1863 a sitiar la ciudad de Puebla, ¿sí? Precisamente para tomar revancha del 5 de mayo, y durante 62 días asediaron la ciudad por todos lados. No solamente, ya no atacaron por el lado del puente de Loreto y Guadalupe, habían aprendido la lección, pero sí atacaron del lado de San Javier y lo que es el Paseo Bravo, y también comenzaron su ataque y dirigieron su ataque principalmente al barrio de Analco, ¿sí? Este sitio también sufrió gravemente el deterioro de la artillería francesa durante el sitio. Existió un fuerte en la garita de Totimehuacán que se encontraba en la 11 Oriente, sí, que era la salida ya para lo que era el pueblo de Totimehuacán. Ahí se construyó un fuerte de piedra, de arena, de sacos de tierra, ¿sí? Y fue bombardeado. Y precisamente mientras del lado principalmente poniente de la ciudad, lo que actualmente es la zona del Hospicio, Reforma, el Paseo Bravo, San Javier, se peleaba calle a calle, ¿sí? La gran mayoría de la población que se había refugiado en Puebla se vino al barrio de Analco para escapar precisamente de todos los cañonazos y de todos los balazos que caían y que destruían conventos como San Agustín, como la Concordia, Santa Inés, que quedaron totalmente arrasados. Entonces, la gran mayoría de la gente, digamos, civil, ya sean mujeres, niños, hombres mayores y religiosos, se refugiaron aquí en el barrio de Analco, y tras 62 días de sitio, ya la gente estaba desesperada porque ya no había nada que comer. Ya dice las crónicas que ya habían desaparecido todos los perros, todos los gatos, incluso las ratas de las calles. ¿Por qué? Porque la gente no tenía que comer. Los franceses fueron implacables, durante 62 días cortaron todas las provisiones de Puebla, ¿sí? Y en ese momento un grupo de religiosos y de vecinos pues quiso romper de forma pacífica o simbólica, ¿sí?, el sitio, y se juntaron con el párroco de Analco, ¿sí? El párroco de Analco los juntó, le dijo: vístanse de blanco, vamos a tratar de escapar de la ciudad, ¿sí?, para que podamos pues sacar a los niños y a las mujeres, ¿sí? Y ellos intentaron precisamente romper el cerco francés, porque los franceses habían acampado en San Baltasar, ¿sí? Y desde San Baltasar dirigían sus cañones y tenían a sus fusileros en toda la orilla de Huexotitla, esperando a que alguien saliera de la ciudad para darle un balazo, ¿no? Entonces se dice que esta gente salió de aquí, de la parroquia de Analco, y ahora sí que a pie, con banderas blancas, intentaron salir de la ciudad, pero la artillería francesa primero lanzaron tiros de advertencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el general González Ortega, antes de comenzar el sitio, les había pedido que evacuaran la ciudad, precisamente para que no fueran una carga para la ciudad. Pero esta gente, pues obviamente no pensaba que fuera a durar tanto el sitio, y no quisieron irse porque tenían miedo a que las tropas liberales de Juárez, pues arrasaran sus casas, ¿no? Y finalmente, cuando vieron que se complicó tanto la situación, quisieron salir, pero ni las autoridades, porque en este caso González Ortega les dijo: el enemigo no les va a dar cuartel, ¿sí? Y no es responsabilidad mía porque yo les avisé. Y también los franceses, en este caso el mariscal Forey, dio la orden de que no permitiera salir absolutamente a nadie de Puebla, a menos que saliera con los pies por delante. Entonces se dice que esta gente quiso salir y romper el cerco. Este episodio dramático, porque fue muy dramático, ocurrió en mayo, precisamente poco después del 5 de mayo, ocurrió el 7 de mayo de 1863, ¿sí? Salieron de aquí de la parroquia de Analco y se dirigieron hacia el antiguo terreno que era conocido como la Chachalaca, que actualmente es el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, donde se encontraba el acueducto del Mirador, ¿sí? Ahí quisieron salir, pero les digo, pues recibieron cañonazos y balazos, y la gente pues ante esto pues salió corriendo despavorida de regreso al barrio de Analco, ¿no? Es parte también de esa historia que el barrio también pues mucha gente no conoce o a lo mejor no recuerda, pero que precisamente se pierde por la omisión de la historia oficial. Finalmente Puebla como tal se volvió heroica porque precisamente sus habitantes que sufrieron con los soldados, sí, la defensa de la ciudad, se rindieron
pero porque ya se quedaron sin comida, sin alimentos y sin municiones. De lo contrario, pues incluso los mismos franceses ya estaban fastidiados, ya estaban hartos, tenían ganas de levantar el sitio e irse a tomar la Ciudad de México, porque de hecho Juárez ya había salido de la Ciudad de México, ya se había ido al norte, ¿sí? Y ellos decían, bueno, ¿para qué seguimos aquí si ya podemos tomar la capital? Pero precisamente el pundonor de los franceses, de querer limpiarse, ahora sí quitarse la estillita del 5 de mayo, les hizo quedarse hasta las últimas consecuencias, y precisamente el general González Ortega pues tuvo que rendirse muy dignamente el 17 de mayo de 1863, precisamente por esta situación ahí precisamente en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Y a partir de ese momento comenzó lo que hoy conocemos como el Segundo Imperio, precisamente porque los franceses, una vez que cayó Puebla, inmediatamente casi tenían el control del país entero, porque todo el ejército de Oriente quedó disuelto totalmente, ¿sí? Y ya no había defensores, ya habían capturado a González Ortega, Porfirio Díaz, a Berriozábal, a Juan N. Méndez, a Juan Cristóstomo Bonilla, a todos esos generales que los habían derrotado el 5 de mayo, ¿sí? Pero que heroicamente y también meritoriamente ellos mismos se fueron escapando, y ahorita precisamente vamos a pasar por la famosa calle de la fuga de Don Porfirio, ¿sí? Que fue cuando Don Porfirio Díaz se les fugó a los franceses, aunque no fue porque ya lo habían capturado en Puebla, sino porque lo habían agarrado en Oaxaca años después. Pero es parte de esa historia, precisamente del Segundo Imperio, que casi nadie conoce, precisamente por la omisión oficial. Bien, ya tomamos un pequeño respiro, ahora sí vamos a continuar. Vamos a salir de este lado, vamos a salir por la antigua Rinconada del Gigante, ¿sí? Que es esta calle. Ahora les voy a platicar que era la Vuelta del Gigante, y vamos a salir derecho hacia la iglesia de San Jerónimo. ¿Quién fue el que lo mandó a dibujar? Ni cuándo ni dónde se dibujó. Lo cierto es que es muy parecido a otro plano muy importante de la ciudad de Puebla, que es el plano de Medina, el cual fue dibujado por José María Carnero en Atlisco en 1750, y precisamente el alcalde José Mariano Medina mandó a dibujarlo. Este plano sí tiene la particularidad, si nosotros lo observamos, de que el norte se encuentra en la parte inferior del mapa, contrario a lo que en muchos planos, ¿sí?, nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Es decir, que el dibujante de este plano lo hizo desde la cima de los cerros de Loreto y Guadalupe, ¿sí? De hecho podemos observar, ahí permito, podemos observar elementos importantes que a lo mejor son reconocibles a simple vista de la ciudad, como por ejemplo el río San Francisco, el puente de Chavineta sobre la 4 Norte. Podemos observar la acequia, que es lo que yo les platicaba, la famosa acequia del río San Francisco. Precisamente aquí se encontraba una presa, o una represa, que canalizaba toda esta agua que venía del río, ¿sí?, que regaba los campos del Molino de San Francisco, que actualmente es el fraccionamiento San Francisco. Es decir, aquí se abre la 18, ¿sí?, y posteriormente salía precisamente detrás de la Capilla de Dolores, en la plazuela de Boliche, ¿sí?, y se volvía subterránea más o menos a la altura del teatro principal, que aquí por ejemplo todavía no se había construido, ¿sí? Bueno, me voy a subir un poquito más acá arriba. Sí, aquí por ejemplo podemos observar el puente de San Francisco, ¿sí?, que se encontraba precisamente enfrente de la iglesia de San Francisco. Recordarán ustedes que durante el recorrido anterior les platiqué que la iglesia de San Francisco tenía una barda, ¿sí?, que cerraba precisamente enfrente de la iglesia, que cerraba todo el atrio, y ahí se encontraba la capilla, la tercera capilla del Via Crucis, ¿sí? Esta capilla pues obviamente desapareció, ¿sí? Aquí se encuentra la capilla del Cirineo, ¿sí?, y aquí se encuentra la iglesia de la Cruz. Bien, amigos, y bien, como les platicaba, esta es la acequia, ¿sí? Aquí en esta parte se volvía irregular el trazo de la acequia, precisamente coincidía con los edificios del Colegio Carolino, ¿sí? Se volvía subterránea, ¿sí? Aquí se venía por aquí abajo de las casas y volvía a salir a cielo abierto, ¿sí? Aquí está la plazuela de los Sapos, ¿sí? Aquí está, aquí, en esta parte, precisamente quedó como en diagonal. Y ya observamos, ese es el acueducto del Carmen, los arcos que les decía, aunque en este plano hay un error, porque en realidad el acueducto estaba al revés, es decir, los arcos venían de allá para acá. Es un pequeño detalle que tiene aquí este plano.
Precisamente aquí podemos observar el puente de las Dudas, ¿sí? De la 2 Oriente. Aún no existía el puente de Obando, ¿sí? Únicamente habían unos tablones que ponían para cruzar el río, y existía el puente de Analco, únicamente, ¿sí? Y digamos, esos eran los puentes que se utilizaban en ese entonces. Estamos hablando de los años 1750, que es el puente de Chanenetla, el puente de San Francisco, el puente de las Dudas y el puente de Analco. En años posteriores se construyeron el puente de Obando, el puente de San Roque, el puente del Río de la Madre, de la Pulquería de la Madre, ¿sí? Y el puente de Zaragoza en la 5 de mayo, ¿sí? Y el puente de la Democracia, que se construyó precisamente en la 18, más o menos esta es la 18. Aquí está la iglesia de San José. Como les platicaba, el frente de la iglesia, de acuerdo al recorrido de diciembre, les platiqué que precisamente la iglesia de San José tenía su fachada invertida, es decir, su fachada daba de este lado, y aquí existía el Callejón de los Naturales, ¿sí? Actualmente está todo esto cerrado. Aquí es donde actualmente se encuentra la clínica del Seguro Social, en esta parte, ¿sí? Y este es el de San Antonio con su calle cerrada, y esta es la famosa entrada del Paseo de San Antonio, que ahora es su hija. Y aquí, incluso lo padre de este plano es que podemos observar detalles como, por ejemplo, los arcos, ¿sí? Que existían aquí cerca del Jardín Botánico. Precisamente es el Jardín Botánico en la zona de Santa Rosa, que traían agua desde el barrio del Refugio para el convento de la Merced, ¿sí? O sea, este plano está muy detallado, está muy bien a color, y sobre todo tiene muchos elementos que nos permiten identificar algunos detalles valiosos de la ciudad. Por ejemplo, la iglesia de Analco, con una sola torre, ¿sí? Aquí está la plazuela de Analco, totalmente desierta, sin árboles y únicamente con la fuentecita original. Y por ejemplo, vemos también el derrame del Ojo de San Pablo. Este derrame de Ojo de San Pablo era agua sulfurosa, o agua azufrada, que nacía en donde actualmente son las salidas de la Estrella Roja, cerca del Paseo Bravo, ¿sí? Ahí por el mercado del ferrocarril. Ajá. Por la Transortopedia, ¿sí? Y corría sobre la 11, ¿sí? En ese entonces se corría el agua, se derramaba por la 11 Oriente, pasaba enfrente de la iglesia de Guadalupe, este es San Javier, y había un puentecito. Este es el terreno donde después se construía el Paseo Bravo, ¿sí? Y ya de ahí se iba, ahora sí que hacia el rancho de Toledo, que es toda esa puerta. Aquí vemos la arboleda del Carril de Santiago, que es lo que le decía que era el Paseo de los Arbolitos. Sí, de hecho está muy completo este plano, y la verdad me gusta mucho, y quería que lo conocieran. Digo, si a lo mejor alguno de ustedes no lo había visto, ¿sí? Y de hecho, ya lo había digitalizado, ya lo había subido al grupo, pero ve que luego queda enterrado ahí entre las publicaciones. Entonces, ahora que estemos en la nueva página del grupo de Puebla Chuba, de ahí de los recorridos, lo voy a volver a subir para que lo disfruten en su casa, pues ya con la mayor resolución, sobre todo por los detalles que tiene. Claro, el que yo tengo está en blanco y negro, pero pues sí, sigue conservando este nivel de detalle tan interesante. Bien. Una pregunta. ¿Tenían construido los fuertes o todavía No, todavía no existía. ¿Y las iglesias no? Sí existían. Bueno, ese sí es cierto. Bueno, ese sí es interesante también que lo consideren. De hecho, aquí podemos observar las dos iglesias. Sí, esta es la iglesia de este es Guadalupe. Loreto no se ve porque queda fuera del encuadre. Esta iglesia es la iglesia de San Diego, del Señor de la Misericordia. Es una iglesia que construyeron los cieguitos a base de limosna y que durante añísimos estuvo arrumbada en el barrio de Xonaca. Por aquí está la fuente de los muñecos, ¿sí? Y esa iglesia actualmente forma parte de una escuela. Apenas cuentan que cuando restauraron esa iglesia en los años 40, ya funcionaba como cuadras, como caballerizas, y de ahí sacaron camionadas de estiércol, y entre ellas unos esqueletos. Sepa Dios quién no la dejar por ahí. Pero sí, esta es la iglesia de Guadalupe, aunque en esta época se le conocía como iglesia de San Cristóbal. ¿Sí? ¿Por qué de San Cristóbal? Porque era la ermita de San Cristóbal, y no es de San Cristóbal el santo que porta a Cristo, sino que en los primeros años de la fundación de Puebla se cuenta que hubo un niño mártir tlaxcalteca que se llamaba Cristóbal, y que su papá lo mató a golpes porque se había vuelto cristiano.
Entonces, digamos que la gente de aquí le agarró mucha fe al niñito y lo volvieron como su santo de devoción San Cristóbal. Ya posteriormente, cuando llegaron los religiosos, se convirtió en la iglesia de Belén, ¿sí? Y ya en años posteriores se convirtió ya en la iglesia de Guadalupe. Por eso que la iglesia de Belén se arruinó porque le cayó un rayo, ¿sí? Y quedó destruida, y cuando la reconstruyeron, pues en lugar de poner a la Sagrada Familia de Belén, pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe y se le quedó ya como iglesia de Guadalupe. Pero efectivamente en estos años no existían los fuertes, precisamente porque no había, digamos, la necesidad. Ciriaco del Llano hasta 1815 fue cuando ordenó que se fortificaran los fuertes, porque tenía miedo de que los insurgentes llegaran y atacaran la ciudad de Puebla. Lo que sí existía era la iglesia de Guadalupe. Ya en ese momento había otra capillita que era la capilla de Aranzazú, que estaba en medio de las dos, ¿sí? La iglesia de Loreto, la Casa Santa y el Arco de Loreto, que precisamente eran parte de un mismo circuito de procesiones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver la capilla de lo que es el Calvario, ¿sí? Sus capillas. Precisamente ahora que viene la temporada de Semana Santa. Sí, de hecho podemos observar que la ciudad estaba muy bien distribuida en aquel entonces. Sí, podemos observar que, por ejemplo, existía una clara diferencia entre la traza urbana española, que era esta parte, lo que eran los barrios indígenas, que, como les comentaba, realmente se conglomeraban en torno a caseríos, precisamente dentro de un mismo barrio. Por ejemplo, aquí en este plano, que también es muy padre y muy interesante, que hablando del barrio de Analco, podemos observar la división que existía entre, por ejemplo, la zona de la Casa de las Palomas, lo que era Tepetlapa, que es esta parte, ¿sí? Y lo que era Yancuitlapa, y lo que era la zona de la Casa de las Flores, que era Xochitlán. ¿Sí? Esta parte del barrio de Analco estaba muy bien diferenciada, como también, por ejemplo, en su momento llegó a estarlo en las secciones de Santiago, que aquí se ven, ahí el número 59, en la iglesia de Santiago, ¿sí? Y el Carmen, que es la número 12, o 32, creo que ahí se ve. ¿Sí? Ahí se ven, están alineados. Está la garita de Cholula. Esa garita indica precisamente el lugar donde actualmente está el panteón municipal. Perdón, no, el panteón de la Piedad, perdón. Sí, ahí digamos que ese sería el panteón de la Piedad. Y ahí se ve el camino antes. Ahí es el Cerro de la Paz. Sí, y el Camino de México, que sería actualmente la prolongación Reforma. Bueno, de hecho salía por la 2, ahí en donde está la diagonal social, ya se volvía lo que es prolongación Reforma. Ahí se ve, por ejemplo, San Agustín. Nos está notando, porque digo que hay varios perfiles que pueden reconocer, pero lo más interesante, por ejemplo, en este caso, pues está Francisco, cómo estaba su atrio, está la capilla de los terceros, el estanque de los pescaditos. Pues aventarnos que de una hora ahí escudriñándolo a detalle. Pero sí, de todos modos, el otro, el de Mariano Medina, también está muy detallado, pero de igual forma, para subirlos a internet pierden mucha calidad los planos. ¿Sí? Aquí ya vemos, por ejemplo, lo que son algunos las anotaciones. Por ejemplo, aquí vemos la capilla de San Lázaro. San Lázaro, el número 46, se encontraba en el barrio del Refugio, pero ya no existe. Esa capilla fue demolida durante la guerra, o durante la época de la Reforma, y nada más queda la iglesia de Santa Anita, que es el 45. Exactamente enfrente estaba la imagen de San Lázaro, que ahora se venera en la capilla de Santa Anita, pero su capilla estaba enfrente. Nada más que pues ahora sí que la tiraron y nada más se conserva la pura iglesia de Santa Anita. Bien, amigos, pues ya retomando ahora sí que la parte ya del recorrido, únicamente me gustaría hacer hincapié. Yo ahorita, desgraciadamente, por cuestiones de tiempo y de la cantidad de gente que se junta ahí atrás del edificio Carolino, pues nos va a ser un poco imposible ir en orden y como grupo a través de la calle de San Jerónimo, lo que es el edificio Carolino. Las otras órdenes mendicantes o las órdenes religiosas que llegaron a Puebla, los jesuitas llegaron con una visión más humanista. Ellos tenían la intención no solamente de evangelizar, sino también de promover la evolución, digamos, de alguna forma de las personas que aquí vivían, en el sentido de que inculcaron y se preocuparon por enseñar oficios, por ellos mismos aprender los idiomas,
de las distintas culturas que iban a evangelizar, y sobre todo por preparar a sus sacerdotes, ¿sí?, para las misiones que iban a llevar, digamos, eran la punta de lanza del proceso de colonización del norte del territorio mexicano. Entonces los jesuitas llegaron aquí a Puebla y se establecieron. El ayuntamiento en ese momento ya no tenía mucho terreno que darles, entonces optó porque les dieran esos terrenos que actualmente ocupa lo que es el edificio carolino y la manzana de enfrente. A diferencia de, por ejemplo, los carmelitas, los agustinos y los dominicos, ellos tuvieron el privilegio de que se les dio chance de cerrar esa calle y tener toda su propiedad gigantesca de 2 manzanas en una sola, ¿sí?, para que pudieran construir a su gusto huertas, solares, refectorios, celdas, áreas comunes. Incluso San Francisco, si se dan cuenta, es gigantesco. Los jesuitas también querían hacer lo propio en sus terrenos, pero el ayuntamiento no los dejaba. Entonces los jesuitas tuvieron incluso que amenazar con irse si no les daban permiso, pues, de cerrar la calle. Finalmente el permiso les fue dado, ¿sí?, y ellos, en el lugar de donde se encuentra actualmente la boca de la calle, del callejón de Don Porfirio, como le dicen, sí, ahí se encontraba una fuente que servía para que la gente del barrio de Los Sapos tomara el agua, sí, del convento, que ellos precisamente recibían como privilegio, pero que también ellos donaban o daban una parte de esa agua que aprovechaban para el uso de los vecinos del barrio. Bien, precisamente los jesuitas tuvieron un gran auge aquí en Puebla y ellos fundaron varios colegios dentro de la ciudad. Entre ellos el más importante, pues, fue el Colegio del Espíritu Santo, el Colegio de San Jerónimo, ¿sí?, de este lado, el Colegio de San Ignacio enfrente del Hospicio, de San Juan de Letrán y de San Ildefonso, de San Ildefonso, de San Marcos, bueno, costado de San Marcos, San Ignacio y San Javier. Sí, esos conventos, para los jesuitas no eran conventos, eran colegios, ¿sí? Y por ejemplo, a diferencia de los religiosos, de las órdenes monásticas, ¿sí?, ellos a su director, a su superior, lo llamaban rector, ¿sí? Y por ejemplo, ellos no se hacían llamar fray, sino que se llamaban padres. Sí, eran los padres jesuitas, como se denominaban, no eran fray Pedro, fray Juan, fray Sebastián, por ejemplo, de los franciscanos, sino que ellos tenían una visión un poquito más educativa. De hecho, su misión fue muy educativa, ¿sí? Bien, dado esto, por ejemplo, recapitulando, les decía yo, fundaron los colegios de San Javier, San Ignacio, San Ildefonso, San Jerónimo y del Espíritu Santo, y todos ellos eran dirigidos por un rector, ¿sí? Bueno, cuando los jesuitas fundaron el Colegio de San Javier, ¿sí?, ellos trasladaron todas sus oficinas, por así decirlo, de educación a San Javier, hacia la zona del Paseo Bravo, ¿sí? Y en esta parte donde antiguamente, pues, se educaban a los indígenas y donde los indígenas tenían su capilla, ¿sí? Esta es la capilla de San Gregorio o de San Miguel, que es la entrada que se encuentra tapada de este lado del Carolino, ¿sí? Esa era una capilla de indios, ¿sí? Sin embargo, le quitaron todo el adorno y todo lo que tenía y se lo llevaron a San Javier y quedó como parte del Colegio del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, estos edificios, como les comento, pues tenían sus diferentes cátedras de teología, de gramática, de teología, en fin, tenían diferentes materias que cursaban los educandos del colegio del colegio jesuita, y que debemos de recordar que uno de los más importantes humanistas de la época colonial, como fue Francisco Javier Clarijero, estudió aquí en Puebla en el Colegio de San Jerónimo, ¿sí?, que actualmente es la Facultad de Psicología de la UAP, ¿sí? En San Jerónimo, por ejemplo, hay esa confusión de que el padre Jerónimo, el que les comentaba que donó sus casas para la construcción del convento de San Jerónimo, está la duda si fue para el convento o para el colegio. Sí, no se sabe porque no hay mucha documentación, pero lo cierto es que ya para los años 1580
¿sí? Ya cuando ya se contaba con el patronazgo de toda la fortuna que dejó don Melchor de Covarrubias para la manutención y para la preservación del edificio del Colegio del Espíritu Santo y su fundación, ¿sí? Toda esta orden se volvió muy importante y muy famosa, sí, muy poderosa también. Es reconocido y recordado los conflictos que tuvieron los jesuitas con don Juan de Palafox y Mendoza, precisamente en cuestión administrativa, ya que ellos, por ejemplo, se negaban prácticamente a acatar algunas de las nuevas modificaciones que se habían dado a nivel secular, es decir, ya el permitir la administración de las parroquias por parte del clero secular, como ya lo habían hecho por las buenas los dominicos, los agustinos o los franciscanos, sino que ellos se reservaban y se preservaron su doctrina, y ellos, por ejemplo, no requerían, o para ellos no tenían necesidad de pedir un permiso para administrar los sacramentos, que era lo que Juan de Palafox les pedía, sí, que ellos se alinearan y que ellos pues tuvieran ahora sí que un orden, digamos, como el resto de los demás. Todas estas situaciones, incluso el conflicto que tuvieron con el rey Carlos III, provocaron su expulsión en 1767, y a partir de ese momento todos sus colegios, sí, formaron a ser parte de la propiedad del rey de España, sí. El rey de España se erigió, el rey Carlos III se erigió como patrono y como, digamos, pues sí, como el tutor de estos colegios, y los unió en uno solo, que fue a ese colegio se le llamó Colegio Carolino, precisamente. Entonces el Colegio Carolino comprendía lo que era San Ignacio, San Jerónimo y el Espíritu Santo, ¿sí? San Ignacio se encuentra enfrente del hospicio, y en un recorrido anterior pasamos por ahí, no sé si recuerden, ahí enfrente de San Marcos, ¿sí? Y San Ildefonso, por ejemplo, quedó anexo al hospicio, ¿sí? Bueno, como yo les comentaba, después de la Guerra de Reforma, los edificios se fueron secularizando, se fueron fraccionando. San Jerónimo, por ejemplo, fue vendido a particulares, funcionaba también durante mucho tiempo, bueno, como parte de, antes de ser vendido a particulares y convertirse en vecindad, funcionó como casa de la aduana, es decir, todas las garitas que se encontraban alrededor de la ciudad y que servían de casas de administración o casa de peaje, sí, tenían sus oficinas centrales aquí en San Jerónimo, donde se administraban lo que eran las alcabalas, que eran los impuestos que pagaba la gente que hacía el comercio interior en las provincias. Por ejemplo, cada vez que entraba pulque a la ciudad, se pagaban 2 pesos por arroba de pulque en una de la garita del pulque que se encuentra ahí cerca del Rancho de las Hadas, ¿sí? Por ejemplo, había una garita de peaje, ¿sí? Para que los viajeros que venían de México o de Veracruz hicieran el costo o el pago de su caseta, por así decirlo, ¿sí? Todo este sistema se suprimió en 1883 durante el Porfiriato, desapareció, y obviamente desaparecieron todas las garitas, y la casa de San Jerónimo se vendió a particulares y funcionó como vecindad. Ya fue en años recientes cuando la Universidad de Puebla la adquirió y la restauró, y ahora es parte de precisamente de la Facultad de Psicología de la UAP, ¿sí? Pasa un caso muy similar, por ejemplo, tenemos con la casa de Mendrugo. Esta casa fue construida precisamente por los jesuitas a través de las limosnas que ellos recibían, ¿sí? A pesar de que uno pudiera pensar que las limosnas son escasas, pero ellos lograron reunir un gran caudal, y a base de ese caudal construyeron esta casa. Esta casa durante mucho tiempo estuvo abandonada, recientemente, ¿sí? Hasta hace poco se hicieron las restauraciones y cobró relevancia por los descubrimientos que se hicieron en su interior. En este caso, la famosa Chuchita, como la mencioné, como la bautizaron, que se trata de un entierro olmeca, ¿sí? Que nos dice o nos permite reescribir la historia de Puebla, ya que precisamente muchos historiadores tenían la idea de que Puebla había sido fundada en un terreno donde los indígenas no se habían asentado o no se habían afincado con la construcción de un centro ceremonial, como por ejemplo ocurría en Amalucan, que se tiene la constancia, como en Cholula, como en Tepeaca, como en Huejotzingo, sino que en realidad la ciudad de Puebla, o el Valle de Puebla, más bien el Valle de Cuetlaxcoapan, para los españoles estaba totalmente deshabitado. Sin embargo, el hallazgo de estos vestigios, como es esta sepultura, nos dan la idea de que realmente este valle no estaba tan desierto como pensábamos, y que quizás debajo de 5 metros de tierra debajo de nosotros es posible que se encuentren nuevos vestigios que nos permitan pues reescribir esta parte de la ocupación del Valle de Puebla, ¿no?
Por último, les describo brevemente. La Casa de la Palma debe su nombre principalmente a los adornos que ostentaban en la esquina, ¿sí? Y por ejemplo, los colegiales que acudían al colegio de San Ignacio se distinguían principalmente por ostentar una palma en su beca o en la túnica que utilizaban para tomar clases, ¿sí? En esa casa se hospedaba y se le daba limosna a los jóvenes y a la gente que venía de fuera y que no tenía dónde quedarse. Funcionaba como una especie de hostal, ¿sí? Y como les comento, es destacada principalmente por los adornos del exterior. En años recientes igual, afortunadamente ha sido restaurada, y de hecho esta calle no ha sufrido graves modificaciones, salvo lo que fue la desaparición de esta casa de la esquina y el edificio que construyeron aquí a un costado, que viene a romper un poco el entorno colonial que tenía esta calle, pero que afortunadamente pues todavía podemos disfrutar en esta fotografía que nos hizo el favor de restaurar nuestro amigo Jesús Alcántara, que es parte de nuestro grupo de Por la Antigua, que pues ahora sí que ya tiene rato que no lo vemos por ahí, pero que ha sido un muy buen colaborador. Bien amigos, si gustan vamos a pasarnos otra vez si quieren al jardín ya para que hagamos la despedida, hagamos el cierre. Digo, si quieren acercarse y tomar fotos a la casa del Mendrugo enfrente o la Casa de la Palma, pues ahí podemos hacerlo. De todas formas, desgraciadamente por tiempo y por espacio no creo que nos podamos meter ahí a San Jerónimo para que pudiéramos ver de frente este edificio que alguien creo que en el grupo de Por la Antigua nos había preguntado qué había sido, ¿no? Ajá, alguien preguntó por ahí qué era, pero bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a reunirnos ya para que hagamos la despedida, hagamos la dinámica final y pues ahora sí que nos despidamos, amigos. Gracias.